Bienvenidos al 30º Webinar BOB de la Cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain. Hoy tenemos el placer de contar con Óscar Corcho, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, para hablarnos de los datos abiertos a los espacios de datos, la evolución de la estrategia europea de datos. Vale. También quiero saludar a Carlos Alberto González Delgado, codirector de la cátedra y director de Estrategia, Datos y Sostenibilidad de Caja 7. Muy buenos días, José Luis, muchas gracias. Buenos días, Óscar y demás invitados. Pues para Caja 7 la verdad que es un orgullo contar con herramientas como la cátedra BOB, porque ya después de 4 años está demostrada la aportación al tejido empresarial y a la administración pública en pro de mejorar pues la productividad mediante la transformación digital. Y hoy pues nos une pues un tema muy apasionante, ¿no? Uno de los apellidos de esta cátedra es Open Data, y esto pues venía a cubrir hace pues eso, 4 años este mundo que se empezaba a abrir con esta información pública liberada de forma accesible y bueno, con licencia de uso, modificación y distribución. Y ahora pues como reza este webinar, pues se quiere dar un paso más a entornos colaborativos, ¿no? Donde varias partes podamos compartir, colaborar y analizar datos de manera segura y eficiente. Y es por tanto que nada, agradecerle a Óscar Corcho pues su predisposición y con ganas ya de comenzar. Muy bien, Carlos, gracias. Bien, parece que fue ayer, pero fue en el 2007 cuando salió la ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público. 16 años, si no me equivoco. Y luego han habido otras directivas, tanto europeas como normativa nacional. Y ha habido en ese camino, en lo que lo hemos vivido, se han abierto portales, se han cerrado portales, se ha hecho un camino de aprendizaje, por supuesto, y yo creo que ya sí tenemos una cierta madurez y se ve claramente con los portales de datos gov.es y de muchas comunidades autónomas, entre ellas la Canaria, donde tenemos un buen conjunto de datos en abierto. Y el webinar de hoy lo que vamos a hacer es ir un poquito más allá. Vamos un poquito más allá en el sentido de, como dice el documento europeo de la Estrategia Europea de Datos, se trata de superar los obstáculos técnicos y jurídicos a la puesta en común de datos entre organizaciones, ya no solo de carácter las organizaciones públicas que exponen sus datos, sino la compartición entre organizaciones, ¿no? Entonces tenemos obstáculos técnicos, jurídicos, y ver qué herramientas son las que tenemos y qué infraestructuras necesitamos para abordar estas cuestiones, sobre todo con confianza y ver cómo podemos caminar, ¿no? Entonces ahí es donde se enmarca, y ahora Óscar nos hablará largo y tendido, de los espacios de datos. Me parece que es una idea fantástica, espectacular, que tiene un recorrido importante, y de hecho, es casualidad, pero este mes y el que viene se están celebrando un montón de webinars por la Comisión Europea, por la Unión Europea, de los de espacios de datos, precisamente. Si van al portal Datos.gov.es, ahí está toda la documentación, la verdad está muy bien. Y creo que es un tema pujante, ¿no? Actualmente, ¿no? Y lo que sí vemos es mucho documento, mucho papel, mucho tal, pero iniciativas sí han puesto algunas como casos de prueba, ¿no? Que creo que Óscar puede también contarnos algunas cosillas. Yo dejo a Óscar. Óscar, bueno, es un amigo, catedrático de inteligencia artificial por la UPM, codirector del grupo Ontología UPM, bueno, está súper reconocido, tiene experiencia en la privada, en la pública, la verdad que
reunirse con él para tomar incluso algo, pues la verdad que uno aprende muchísimo. Óscar, te toca. Muy bien, gracias, José Luis. Tampoco hay que decir tantas cosas. No hace falta, no hace falta. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación. He preparado una presentación en la que combino estos dos mundos, ¿no? O sea, hago esta visión histórica inicial sobre el mundo de los datos abiertos y a continuación paso pues, a empezar a hablar de los espacios de datos. Y tengo que reconoceros que es la primera vez que hago esta presentación, ¿no? Como tal. Que esto siempre tiene un riesgo. El riesgo fundamental es el hecho de que bueno, pues puede ser que me haya pasado de materiales, que no los tenga todos enlazados, pero bueno, yo creo que también tenemos aquí un buen lugar donde podemos tener una buena conversación, ¿no? Vamos a compartir la pantalla, espero que la podáis ver ya, avisadme si la veis. ¿Veis la pantalla? Sí, correcto. Vale, perfecto, muy bien. Pues nada, como comentaba José Luis, la idea de esta presentación es un poco empezar a hablar de esa transición que se está produciendo en Europa, en España, en el mundo, de los datos abiertos a los espacios de datos y el por qué. ¿Por qué está ocurriendo esto, no? En cierto modo, a mí me gusta siempre empezar con lo que serían los mensajes que uno se puede llevar a casa, ¿no? De cualquier presentación, ¿no? De tal manera que, bueno, pues si uno ya se aburre de estarme escuchando, pues puede decir, ya he visto lo que sería el objetivo fundamental de la presentación. Y en cierto modo son estos 3 puntos, ¿no? O sea, por un lado, el decir, oye, ya contamos, ¿no? O la visión general es que ya contamos con una política, unas acciones bien definidas para publicar datos abiertos por parte de las administraciones públicas. Y en cierto modo, dentro de la presentación, pues voy a revisar muy rápidamente el estado actual de las iniciativas de datos abiertos en España, en Europa. Estoy trabajando bastante para el portal de datos europeo también, generándoles informes sobre sus siguientes pasos. Y en cierto modo podría decir que toda la gente que está trabajando en datos abiertos está como en esa situación de decir, ¿lo hemos conseguido? ¿Sí o no? ¿Hemos tenido éxito? Algunos se flagelan y dicen, deberíamos haber hecho más. Otros están de acuerdo en que, bueno, pues ha conseguido dar unos pasos en los que ya las organizaciones no se pueden plantear vivir sin datos abiertos, ¿no? Son ya departamentos que tienen que estar y que no se podrían quitar, ¿no? Dentro de nuestras organizaciones. Igual que tenemos el departamento de nóminas, ¿no? El siguiente paso es ver algunas de las tendencias actuales, sobre todo en el contexto europeo, ¿no? Para hacer que no solamente los datos públicos, sino también los privados se compartan aún más. Y en este contexto normalmente yo hablo de 2 cosas. Una son los espacios de datos europeos y otro es otro de mis gorros, que es el investigador, el puro investigador, en el que también tenemos algo, un lugar donde compartimos datos tanto públicos como privados, que es la European Open Science Cloud. Esta está muy centrada en el mundo científico y de hecho se considera otro de esos espacios de datos europeos muy relevantes. Hoy no voy a hablar de la European Open Science Cloud, tengo mucho que poder contar en ese sentido, pero bueno, su foco es fundamentalmente los investigadores. Y el mensaje final es que todo esto, estas tendencias que estamos viendo, justifican la necesidad de aplicar una buena gobernanza de datos y de conocimientos en general dentro de nuestras organizaciones, incluso antes de empezar a compartir los datos. Hay muchos principios de los espacios de datos que nos sirven dentro de nuestra organización y, en cierto modo, si tenemos una buena gobernanza de datos, podremos prepararnos para la creación de esos espacios de datos donde realmente se genere valor. Valor que para mí puede ser económico, pero también puede ser social, puede ser de cualquier tipo. Esta es, digamos, la línea argumental, ¿no? de esta presentación y que espero que pueda generar pues, un debate interesante, ¿no? En este sentido. Si no estuviéramos en un webinar todavía podemos utilizar el chat, así que no hay ningún problema. Comenzaría con una pregunta, va a ser una pregunta un poco retórica, ¿no? Pero si queréis también podéis podéis escribir en el chat pues, algunas de vuestras reflexiones sobre esto, ¿no? En cierto modo, lo que suelo preguntar cuando empiezo cualquier charla relacionada ya con esta transición que está produciéndose en los datos es ¿qué es para vosotros, para vuestras organizaciones, la gobernanza de los datos y de los conocimientos? Y, de hecho, si tenéis en marcha estrategias de gobernanza de datos. Sin ni siquiera mirar el chat, muy probablemente algunos diréis que sí, que tenéis en marcha algunas estrategias de gobernanza de datos o que por lo menos está comenzando a hablar dentro de vuestras organizaciones de cómo gobernar todos los datos, cómo conseguir
que estén en algún lugar, ¿no? Dentro de la organización, más allá de lo que eran los data warehouses o los data lakes, y que realmente se entienda quién es responsable de cada dataset, qué ocurre, cuáles son las implicaciones si una persona deja la organización o si cambia de puesto, etcétera. Elementos que hay que tener en cuenta y son elementos que probablemente pues algunos ya conozcáis si conocéis, por ejemplo, frameworks como Dama. Hay otros modelos de gobernanza de datos similares en los que se habla de muchos elementos que tenéis aquí en esta transparencia, ¿no? Desde la arquitectura de los datos, arquitectura técnica, cómo gestionar la calidad, cómo trabajar con Reference and Master Data Management, algo que a mí me aplica muy de cerca por mi trabajo en la formalización de conocimientos, en ontologías, en tesauros, etcétera, pero muchos otros elementos, ¿no? Que tienen que ver también con los documentos que manejamos, etcétera. Este es el mare magnum que tenemos normalmente en las organizaciones, en medias, grandes, pero incluso también en las pequeñas, y si vamos a empezar a compartir datos, esto se va a hacer mucho más grande. Esta rueda va a ser la rueda de varias organizaciones, o vamos a tener varias ruedas de varias organizaciones que vayan a tratar todos estos temas. En cierto modo, pregunta, reflexión, o sea, me la hago yo solo, no estamos en un webinar, aunque ya os digo que si queréis podéis ir escribiendo en el chat y podré intentar verlo, aunque siempre es difícil con una única pantalla. La reflexión fundamental es que el camino a recorrer para comenzar a aplicar una buena gobernanza de datos en una organización es largo, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver pues, es este camino en el contexto de una administración pública, ¿no? Sobre todo las administraciones públicas, aunque ya veremos que en la Estrategia Europea de Datos la idea es fomentar la colaboración entre entidades públicas y privadas e incluso personas, ¿no? Así que vamos a ir en esta ruta, ¿no? que nos hemos marcado para hoy, en la que vamos a comenzar hablando de las iniciativas de datos abiertos, ¿no? Como esa primera piedra angular, como ha comentado José Luis, en la que llevamos hablando más de 15 años para empezar a hacer los datos disponibles y empezar a trabajar a trabajar con datos de la administración pública, hacerlos disponibles para que otros puedan usarlos o para que la propia administración pública pueda usarlos. Entiendo que muchos de vosotros, debería decir así, muchos de ustedes, ¿no? Muchos de vosotros ya conocéis bien las iniciativas de datos abiertos. Por tanto, a ver, mucho de lo que vaya a contar en este primer bloque ya lo conocéis. Pero quería tener esa perspectiva histórica también añadiéndole un poquito de mi visión personal, ¿no? Sobre todas estas iniciativas en las que he estado involucrado pues prácticamente desde el principio, ¿no? Me gusta cuando hablo de datos abiertos empezar desde una visión todavía mucho más alta, ¿no? Desde el gobierno abierto, ¿no? En general. Gobierno abierto que bueno, pues en ocasiones o durante algunos tiempos ha estado más en boga el término, en otras ahora parece que no está tan en boga o no está tan de moda, pero que en cierto modo pues es, bueno, pues la combinación de tres patas principales. Una que es la participación ciudadana, otra que es la transparencia y otra que son los datos abiertos. Y como veis, hay puntos de intersección entre unos y otros, ¿no? Realmente hay momentos en los que los datos abiertos pueden servir para la transparencia, pueden servir para la participación ciudadana, pero también pueden servir para otros propósitos, ¿no? Si en algún momento tenéis interés en profundizar un poco más sobre aspectos de gobierno abierto, yo siempre recomiendo esta URL que como las transparencias las pondré a disposición de todos vosotros, podéis luego ir allá, no hace falta que la estéis copiando ahora mismo, en la que describimos o tenemos un blueprint en el que describimos pues algunos de las recomendaciones que teníamos hace unos cuantos años para el 2030 de cómo deberían ser los servicios de gobierno abierto. Nada que sea del otro mundo, nada que no sea de sentido común, como por ejemplo que haya un punto de acceso único a todos los servicios a los que pueda acceder un ciudadano. Algo que está empezando a ocurrir gracias a eIDAS, a lo que está ocurriendo en la pasarela clave, en la identificación de ciudadanos, por ejemplo, de toda la Unión Europea. Pero que poco a poco hemos ido viendo pues, cómo se ha ido distribuyendo, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Aquí tenéis dos enlaces a este documento que creo que puede ser bastante interesante, ¿no? A la hora de entender eso, el gobierno abierto, el Open e-Government y las aplicaciones en Europa, ¿no? Era
un foresight análisis de qué puede pasar en el 2030. Hay algunas cosas que se han producido ya y otras cosas que ahora veo un poquito más lejos. Pero bueno, siempre es interesante leer estas cosas. Pero vamos ya a centrarnos en los datos abiertos, ¿no? En el contexto inicial de nuestra conversación. No hace falta decir mucho. De hecho, ya José Luis ha comentado, ¿no? sobre los datos abiertos de una manera generalizada, pero me gusta siempre empezar con una definición, ¿no? Decir, bueno, pues esta es la definición que tenemos de la Open Knowledge Foundation, diciendo qué son los datos abiertos, datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente, ¿no? Por cualquier persona o organización con una serie de características. No entro en mucho detalle, creo que ya muy probablemente haya habido muchos webinars en este contexto de la cátedra hablando sobre estos elementos básicos y en general yo creo que es algo que ya entendemos bastante bien a todos los que estamos trabajando con datos y porque ya todo esto ha madurado bastante, ¿no? Ya tenemos una madurez que viene dada, en cierto modo, por la legislación. Me gusta utilizar estas diapositivas porque luego sirven como un resumen de toda la legislación disponible, pero no voy a entrar en detalles. Simplemente marco algunos de los últimos avances que se han producido en este último año, ¿no? Que creo que son importantes. Muy concretamente, pues me gusta marcar esta regulación, ¿no? sobre datos de alto valor, que es una Implementing Regulation, un tipo especial de reglamento, que va a dar más detalle sobre algo que ya incluía la última directiva de datos abiertos, la directiva que teníamos del 2019, que nos decía que las administraciones públicas tenían que prestar especial atención a conjuntos de datos que se consideraban de alto valor. Y a partir de ahí empezaron todos los ministerios de todos los Estados miembros a trabajar en tratar de identificar los conjuntos de datos de alto valor. Hubo una pandemia por medio que trastocó algunas cosas y ya veremos que algunas de las fechas que aparecen por aquí son del 2020, 2021 y algunas cosas ni siquiera nos fijamos mucho porque estábamos pensando en otras cosas, pero sí es relevante saber que pues, a finales de diciembre del año pasado ya se habló ya se propuso esta regulación, este reglamento de implementación sobre los datos de alto valor que ya define exactamente qué conjuntos de datos deberían dar todos los países miembros de la Unión Europea disponibles con sus atributos más o menos básicos y especificando, por ejemplo, algo tan relevante como que el registro mercantil en España se va a tener que abrir de alguna manera. No sabemos cómo, pero se tiene que abrir porque es uno de esos conjuntos de datos de alto valor que se han identificado dentro de la regulación. Y si no, pues tendremos problemas, ¿no? dentro de la Unión Europea. Al mismo tiempo, hay muchos roadmaps, libros blancos que han aparecido en estos años, concretamente la Estrategia Europea de Datos, a la que me referiré más adelante, el Data Governance Act, el libro blanco sobre la inteligencia artificial. Se está ahora discutiendo y rediscutiendo, sobre todo después de la aparición de la IA generativa, del ChatGPT y compañía, sobre la regulación de inteligencia artificial. Os puedo adelantar que todavía hay mucha discusión entre las tres grandes entidades europeas, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, y hay divergencia, bastante divergencia. Por tanto, los que trabajamos en inteligencia artificial sabemos que esa regulación puede ser que tarde todavía en aparecer. Pero bueno, estos son pues eso, elementos de legislación y en el mundo español pues lo que tenemos es, pues lo más reciente quizá, pues es el Real Decreto del 2021, nuestros decretos ómnibus en los que aparecen 1000 cosas y entre otras cosas lo que aparece es la transposición de la directiva del 2019 a la legislación española. Tengo por ahí documentación sobre los puntos principales que cambian. En caso de que a alguien le resulte relevante, podéis contactarme por email y os la puedo enviar. Dicho esto, bueno, pues todos lo sabemos, José Luis lo ha comentado. A partir de las primeras iniciativas hubo una explosión de portales de datos abiertos. Algunos se cerraron, como ha comentado José Luis, muy bien, y muchos de ellos se crearon, pues como se suele decir, como pollo sin cabeza, ¿no? O sea, en principio se empezaron a crear iniciativas, se empezaron a poner datos abiertos en todos estos portales y ha requerido un tiempo el empezar a armonizar las cosas para que las cosas pudieran funcionar un poquito mejor. En general, yo siempre suelo hacer una referencia a esto de las 5 estrellas de la publicación de datos, algo que es bastante conocido
y que en cierto modo ya deberíamos haber superado. Sirvió al principio del todo, sobre todo para ir consiguiendo una mayor calidad, y ahora hay muy buenos informes en datos.gov.es sobre cómo asegurar la calidad de los datos, técnicas buenas para poder publicar los datos de una manera mucho más homogénea. Incluso ha habido iniciativas y proyectos que han trabajado en la homogeneización de datos o en la identificación de datos de alto valor en España. Comentaré un par de pinceladas para que tengáis punteros sobre ello en este sentido. Entonces, en este sentido, pues me gusta mucho hablar de cómo se pueden publicar los datos abiertos. Esto lo llevo comentando por más de 10 años, ¿no? Pues podríamos empezar con las 0 estrellas de Tim Berners-Lee, en un tablón de anuncios. O sea, ahí tenemos muchos datos, pero solo están disponibles pues para aquellos que estén en ese lugar en ese momento y que tengan un poquito de tiempo, ¿no? Luego podemos colocarlos en una página web, en una aplicación móvil, para que las personas los puedan leer. Y aquí os pongo ejemplos relacionados con el transporte de cómo están publicados en Madrid, ¿no? Pues está muy bien, esta información está muy bien si es uno capaz de entenderla, que hay veces que es difícil cuando uno está en la parada del autobús, o cuando tiene una aplicación móvil que le da información sobre los siguientes pasos de los trenes, pero realmente siguen sin ser datos que uno pueda reutilizar posteriormente. Por supuesto, pues cuando queremos compartir datos de una manera un poquito más estructurada, pues si son de transporte utilizamos GTFS, utilizamos ya formatos estructurados que pueden ser estándar, de facto, de jure o no estándar, pero bueno, prácticas comunes para ir compartiendo todos estos datos y que ya pueda haber reutilizadores que puedan hacer uso de los datos. Y ahí tenemos muchos ejemplos, no solo de compañías como Google, sino de otras empresas más pequeñas, incluso de desarrolladores individuales que han hecho un montón de trabajo. En el contexto de Canarias, por ejemplo, sé que se ha hecho mucho trabajo en la parte de transporte y que ha habido una comunidad muy activa trabajando en ese área, ¿no? O sea, eso sí que lo conozco porque además sé que la empresa de transporte sí que era muy abierta en ese sentido, ¿no? Entonces, tendremos un montón de ficheros que podremos descargar, podremos tener servicios web. Aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, de la MT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Perdonad que todos los ejemplos sean de Madrid, pero bueno, eran los que tenía a mano y no tenía tiempo de cambiarlos, si no hubiera puesto los de Titsa y podríamos haber visto algunos ejemplos también en ese sentido, ¿no? Al final, esto es, digamos, pues esa forma inicial de empezar a publicar. Y esto es lo que se ha convertido ya prácticamente en una norma, en algo habitual en todos estos portales de datos abiertos. Por supuesto, si queremos ir un poquito más allá, y esa es una de las partes en las que yo trabajo y en las que cada vez tengo más trabajo que realizar, curiosamente, pues ahora una buena parte del trabajo que realizo dentro del grupo de investigación y también con algunas de las spin-offs que tenemos, está relacionado con dar un salto más allá, con intentar juntar todos estos datos, ¿no? Para conseguir que tengan una visión común, que haya una gobernanza común de los datos y que además estén publicados de manera única, ¿no? Para que no tengamos problemas a la hora de interpretarlos, ¿no? Y aquí es cuando ya venimos a esta idea de empezar a utilizar APIs, APIs que estén enriquecidas semánticamente, que tengan una homogeneización, que estén enlazadas, que utilicen algunos lenguajes que suenan un poco esotéricos, pero como RDF, que utilicen vocabularios, ontologías. Y esto es algo que en muchas ocasiones he recibido críticas de muchas organizaciones o personas diciendo es que es difícil, los desarrolladores no entienden esto. Pero os puedo decir que estoy harto ahora mismo de hacer proyectos de este estilo y casi no tengo ni capacidad para hacer más, ¿no? De todas las instituciones que están dándose cuenta de la importancia de unir todos los datos que hasta ahora estaban muy aislados y que ahora pues se pueden empezar a gobernar de una manera única con unos principios mucho más claros, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenemos ejemplos de algunos portales de Zaragoza, algunos trabajos que hicimos con Aragón, incluso pues de alguna spin-off que tenemos. Creo que además he visto a Esther Minguela por ahí entre la lista de asistentes, pues de trabajos que hicimos en el contexto de una de las spin-offs que tenemos Localidata, ¿no? Sobre esta idea de semantizar y generar grafos de conocimientos a partir de los datos que se publican. En definitiva, tenemos muchos formatos de representación de los datos, desde PDFs que no nos gustan, Excel, CSVs, RDFs y JSON, JSON-LD, Shapefiles, PC Axis, bueno, un montón de trabajos de este estilo. Concretamente,
Me gusta recalcar este ahora de PC Axis porque estamos comenzando un proyecto con el Instituto Nacional de Estadística y vamos a seguir algunas de las recomendaciones que se están haciendo precisamente desde el ISTAC, desde el Instituto de Estadística de Canarias, para la representación de algunos de los elementos semánticos que pueden ayudarnos a homogeneizar datos, ¿no? Y esto va a ser un proyecto de 2 años y pico en el que vamos a estar publicando cosas muy, muy interesantes en el Instituto Nacional de Estadística. Espero que salga bien y que veáis resultados a medio y largo plazo, ¿no? ¿Vale? Y finalmente, pues eso, un resumen general, ¿no? de lo que tenemos. Este no es el objetivo, o sea, mi objetivo ahora es, bueno, esto es lo que tenemos, tampoco voy a hacer un repaso, ¿no? de en qué situación estamos puramente dentro de España, pero bueno, ya hemos visto y seguro que muchos tenéis o habéis utilizado portales de datos abiertos en algún momento. Una de las grandes preguntas que me están haciendo últimamente, por ejemplo, la semana pasada fue la conferencia sobre interoperabilidad semántica europea, se llama SEMIC, en la que hubo unas 200 personas en Madrid, aprovechando la presidencia de la Unión Europea que tenemos en España. Y una de las preguntas que se hacía la gente de la Comisión Europea incluso y de los Estados miembros es, ¿han tenido éxito las iniciativas de datos abiertos? Esta es una pregunta complicada, ¿no? O sea, en un principio, y hace unos años, yo diría, aquí están los problemas principales que tenemos en las iniciativas de datos abiertos. Pues primero, muchos esfuerzos se concentraron inicialmente en poner en marcha la infraestructura tecnológica, los portales de datos abiertos, pero muchos estaban vacíos. El contenido es algo que es muy, muy importante, todos los procesos que están por detrás de gobernanza de datos. Ahora la llamamos gobernanza de datos, antes no tenía un nombre muy, muy específico, pero es lo que era la situación en la que nos encontrábamos. Había mucha heterogeneidad, todavía sigue habiendo mucha heterogeneidad, tanto en los conjuntos de datos que se publican, en sus formatos, en la granularidad. El principio este de construye una app y despliégala en todos los sitios que tengan los mismos datos era prácticamente imposible, porque si yo tenía datos de Madrid, no podía aplicarlos con los datos de Canarias. ¿Por qué? Pues porque para el mismo dataset teníamos formatos distintos, entonces tenía que hacer un montón de transformaciones. Y esto está ocurriendo en las apps, en la aplicación de ciencia de datos, en la aplicación de inteligencia artificial, en todas estas áreas que necesitan datos como elemento nutriente inicial, ¿no? Y al final otro de los grandes problemas eran muchos portales de datos abiertos se encontraban al final del ciclo de vida de los datos, eran como cementerios de datos. No eran una parte integral de la gestión de los datos en las ciudades. Afortunadamente, esto ha cambiado bastante en el mundo de los datos abiertos, sobre todo el punto número 1 y el 3. Esos ya han empezado a cambiar. Las organizaciones que han ido madurando se han dado cuenta de la importancia de tener datos abiertos por defecto y además de que la infraestructura tecnológica es solamente un elemento más de todo lo que hay que hacer. Se han centrado en los procesos. La gente que está trabajando en los departamentos de datos abiertos realmente se centra en los procesos, en cómo conseguir publicar más datos, etc. La parte de heterogeneidad todavía sigue siendo un problema a batir. Ahí hay un par de links a presentaciones que pueden ser interesantes donde entro un poquito más en detalle en esto, pero ahora voy con el spoiler, ¿no? de esta nueva tendencia que tenemos de los espacios de datos y de la compartición de datos. Parece que estábamos resolviendo estos problemas a nivel de administración pública y a nivel local. Pero es que yo estoy observando estos mismos problemas de nuevo en el despliegue de los espacios de datos. No vamos a engañarnos, estos son problemas que tenemos en todas las organizaciones. De momento, en Europa y en todas las iniciativas de espacios de datos, hay un foco excesivo en la tecnología. O sea, la tecnología es la que está inundando todas las iniciativas que se están realizando. Hay un poquito de negocio, sí, pero la tecnología todavía sigue siendo uno de los focos principales. Está bien, o sea, somos tecnólogos, es un technology push también en ese sentido. Sigue habiendo muchísima heterogeneidad, esa no se había resuelto del todo, todavía en los portales de datos abiertos, y sobre todo faltan modelos de gobernanza claros sobre cómo gestionar esta situación en la que tenemos múltiples organizaciones compartiendo datos, ¿vale? O sea, no soy negativo en absoluto, además no me gusta ser negativo, los que me conocéis sabéis cómo soy, pero en ese sentido, digamos, estos serían los 3 puntos principales de mejora, o sea, aquí es donde están las mejoras. De hecho, había ya algunas recomendaciones que hacíamos en los portales de datos abiertos que pueden ser recomendadas en el contexto de los espacios de datos, ¿no? Pues trabajemos con la priorización de los conjuntos de datos que son más útiles para el espacio de datos,
hagamos todos los datos disponibles en distintos formatos para distintos tipos de usos, por distintos tipos de comunidades. No es lo mismo un periodista que un desarrollador. Anotemos los datos con muchos metadatos, eso sigue siendo clave, ¿no? Sigamos buenas prácticas, vocabularios, creemos esos grafos de conocimiento que nos permitan considerar los datos como una fuente única de información y eso facilitará los procesos de inteligencia artificial y cualquier otro. Organicemos, esto es más formación con reutilizadores y ciudadanos, esto sí que serviría para datos abiertos. En espacios de datos se está haciendo mucha formación también y sobre todo trata los datos que estés utilizando y que estés compartiendo por defecto como los datos origen, ¿no? Estas son algunas de las recomendaciones. En los espacios de datos pueden cambiar un poco, pero más o menos esa es la situación que tenemos, ¿no? ¿Vale? Esta se me han colado un par de ellas que creía que había ocultado. Bueno, pues simplemente para deciros que hemos estado trabajando en ello y en el contexto de los datos abiertos ha habido un conjunto de pasos que se han ido realizando desde esos comienzos en el 2007, esos primeros portales de datos en España en el 2008, 2009, 2010, hasta que hemos ido madurando, ¿no? Y algunos de estos elementos de madurez pues han sido, por ejemplo, el trabajo en una de las normas de ENOR que se publicó en el 2015 sobre ciudades inteligentes y datos abiertos en las ciudades inteligentes, en las que establecíamos una serie de métricas para definir, digamos, cuál es el grado de madurez de un portal de Open Data y cómo mejorar, sobre todo, para que alguien lo tuviera como checklist, ¿no? Con una serie de dominios, dimensiones, no solamente técnicos, sino también estratégicos, legales, organizacionales, siguiendo todo lo que son los elementos del European Interoperability Framework, ¿no? Del framework de interoperabilidad europeo, ¿no? ¿Vale? Y para cada uno de ellos, pues, identificábamos pues, algunas medidas concretas. Y además, ya habíamos identificado una lista inicial de datasets de alta prioridad, lo que se llaman ahora datasets de alto valor, son estos 10, 11 conjuntos de datos basados en reutilización, y esto dio lugar a la guía de datos abiertos de la FEM, que ahora mismo es como un documento de referencia, son dos documentos, uno del 2017, otro del 2019, documentos de referencia para aquellos que quieran organizar su política de datos abiertos, ¿no? Concretamente la del 2019, un poquito antes, o sea, a la misma vez, más o menos, que sale la directiva europea y que identifica que tiene que haber datos de alto valor, pues ya en el contexto de la FEM se había hablado de 40 datasets que sería muy, muy interesante tener en todos los portales. No todos los portales de datos abiertos los tienen y ahora mismo se está trabajando y dentro de poco saldrá una revisión de este conjunto de conjuntos de datos y saldrá publicada por la FEM porque ha habido bastante trabajo de un montón de actores, ¿no? ¿Vale? En ese sentido, pues ha habido muchísima gente que ha trabajado en esta línea. Así que, si me preguntáis ahora mismo, ¿han tenido éxito las iniciativas de datos abiertos? Diría que en mi opinión sí, ¿vale? ¿Son suficientes y nos podemos relajar? Pues aquí es donde os diría que quizás no. Y aquí es donde empezamos ya el bloque 2 de datos abiertos a datos compartidos. Y os digo, algunas diapositivas puede ser que estén en inglés. No he tenido tiempo de traducirlas todas. Pido disculpas, pero bueno, seguiré comentando cosas. ¿Dónde estamos ahora, no? ¿Cuál ha sido esa línea de la estrategia europea de datos que hemos, o por donde hemos ido? Pues llega un momento en el que en el 2019 se dice, oye, ya tenemos la directiva de Open Data, está bien establecida, hemos conseguido madurez en datos abiertos, han sido 3 directivas, ha habido un montón de transposiciones, hay portales de datos abiertos, se crea un grupo de expertos Business to Government para compartición de datos, eso fue en 2018-2019, que llegó a una serie de conclusiones en las que se decía, oye, ahora lo que hay que dar es un salto adicional para que haya más compartición entre el mundo privado y el mundo público, ¿vale? No solamente es del mundo público hacia el privado o hacia el público, sino también del mundo privado hacia el público. Y esto da lugar a una estrategia que se publica, pues ya veis la fecha, en febrero del 2020 y por tanto pasa casi completamente desapercibida porque estábamos en marzo del 2020 pensando en otras cosas, ¿no? Incluso hay una regulación de Data Governance, el Data Governance Act, que está en noviembre del 2020. De nuevo estábamos todavía pensando en muchas otras cosas. Por esa razón, en muchas organizaciones esto pasó prácticamente completamente desapercibido, ¿no? Completamente comprensible, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que queremos realmente con la estrategia de datos europeo? Yo creo que lo más fácil es esto, es explicarlo de esta manera. Es crear un mercado único europeo para los datos. De la misma manera en que tenemos un mercado único europeo para los productos de alimentación,
¿por qué no tenerlo para los datos? Evitar la fragmentación que se produce entre distintos países cuando se quieren compartir datos. Y como estrategia inicial se dice, oye, ¿por qué no vamos a crear estos conjuntos, digamos, estos espacios de datos comunes europeos? Perdonad por la tilde, esto está mal, no me gusta que haya errores así. Bueno, pues esos espacios de datos comunes europeos que puedan ser relevantes y que puedan lanzar estas iniciativas para que la gente se empiece a dar cuenta de la importancia de compartir datos. Os digo, esto está en la estrategia, estamos en el momento en que están empezando estas implementaciones. Es decir, todavía no hay ningún espacio de datos europeo en marcha. Están empezando a implementarse. Ya sabéis que estas cosas van despacio, ha habido ya análisis de cuáles son los casos de uso, o sea, ha habido análisis preparatorios y estos espacios de datos están comenzando. Sí que es cierto que en el de salud se hizo mucho trabajo durante el COVID y hay un COVID Data Portal que empezó a demostrar la importancia de esta compartición. En los de administración pública sí que se está trabajando. Yo conozco bien el de movilidad porque soy miembro del Advisory Board del Mobility Data Space europeo y conozco algunos de los de administración pública, sobre todo el de contratación pública. Pero está empezando todo este trabajo, ¿no? Al final, los pilares principales, los fundamentos principales de esta estrategia europea de datos es evitar la fragmentación, tener una regulación sobre la gobernanza de datos en todas estas transacciones que puedan existir, de tal manera que tengamos una solidez legal, ¿no?, sobre la compartición de datos, que haya una inversión, ¿no?, tanto en capabilities, en ser capaces en habilidades, como en las infraestructuras para poder procesar y utilizar datos, los clouds europeos en este caso, etcétera, y al final, pues que tengamos sectores estratégicos que están empezando a compartir datos. Ese es realmente el objetivo fundamental, ¿no? Así de una manera muy, muy general. He tomado algunas transparencias de la Oficina de Datos española, ¿no?, que está impulsando los espacios de datos a nivel europeo y también los españoles, ¿no?, con el objetivo de intentar encontrar estos ecosistemas y de intentar impulsar esta idea, pues un poco pues para que tengamos pues esas referencias, esas definiciones de lo que es un espacio de datos. Al final, ¿qué es un espacio de datos? Un lugar de compartición, un data marketplace en el que hay una visión muy, muy clara de quién es soberano de cada dato. Yo soy una empresa que quiere compartir datos, estos son mis datos, estas son mis condiciones de uso, pero las condiciones de uso son muy fáciles de entender para que alguien pueda pueda utilizar los datos rápidamente. Algo parecido a lo que nos pasa cuando vamos a la API de Google y leemos sus términos y condiciones y la empezamos a utilizar o no, dependiendo de si nos cuadra o no esa reutilización. Y sobre todo también es muy, muy importante el elemento de la confianza y la seguridad, ¿vale? Estos son elementos relevantes en los espacios de datos y surgen retos tanto tecnológicos como sociales o de negocio, ¿no? Pues por un lado, la soberanía es un reto tecnológico, cómo yo mantengo el control de mis datos proporcionando mis APIs, etcétera, y entendiendo que no se están utilizando de manera incorrecta. La confianza, cómo puedo estar seguro de que los datos que me estoy trayendo son confiables, son realmente los datos buenos. Interoperabilidad a todos los niveles, técnica y semántica, pero también organizativa y jurídica, ¿no? ¿Vale? Tengo que estar seguro de que si yo estoy utilizando estos datos y se compromete la empresa a que van a estar disponibles durante 3 años, de tal manera que yo hago una inversión en utilizarlos, que no desaparece en un año y entonces mi inversión se ha ido al carajo por eso, ¿no? Y sobre todo que haya mucha reutilización de todo lo que hay, de todos los elementos técnicos, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, pues por supuesto el beneficio económico es muy importante. Yo también añado siempre el beneficio social, ¿no?, que para mí es importante. Que haya una gobernanza muy abierta, o sea, que los mecanismos de gobernanza de los espacios de datos sean bien conocidos y que de hecho incluso haya agencias neutrales que puedan estar de mediadores, de watchdogs de lo que está ocurriendo. Y por supuesto va a haber múltiples proveedores que van a proporcionar incluso los mismos tipos de datos. ¿Por qué tengo que comprárselos a Amadeus si se los puedo comprar a otros? Y pueden estar dentro incluso del mismo espacio de datos compitiendo. Eso es algunos de los elementos que son retos ahora mismo empresariales. Tienen una serie de características y aquí es donde empezamos ya a intentar entender pues cuáles son los principales retos, ¿no?, que tenemos a la hora de construir un espacio de datos. Están los tecnológicos, donde hay mucho foco ahora mismo. Están, por supuesto, los de entender cuáles son los participantes y los roles. ¿Quién puede entrar en el espacio de datos? ¿Quién no puede entrar? ¿Se pueden hacer vetos o no? Si estamos en un mercado único, ¿no?
Por supuesto, hay principios generales, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta y, sobre todo, el elemento central sigue siendo no el técnico, sino el sociotécnico, la gobernanza. La gobernanza de todos estos conjuntos, todas estas reglas de participación y de compartición de los datos. Aquí es donde se está haciendo muchísimo trabajo y todavía hay mucho trabajo por recorrer, ¿no? En ese sentido. Dicho esto, pues ha salido entre medias, ya os dije, en el 2020, el Reglamento de Gobernanza de Datos, que no hace más que intentar poner nombres a las cosas, ¿vale? Para que lo entendamos, decir que hay unos espacios de datos europeos, van cambiando el número de espacios de datos, pero bueno, más o menos son entre 9, 10, en la decena más o menos, que podríamos considerar que puede haber intermediarios de confianza dentro de un espacio de datos. Ese es un elemento que es interesante. ¿Quién tiene que ser? Tiene que ser una agencia, tiene que ser una universidad, puede ser una empresa del sector o una asociación de empresas del sector. Bueno, pues eso es lo que habrá que ver y hay muchos usuarios y fuentes de datos, ¿no? Disponibles. E incluso se habla en el Governance Act del Comité Europeo de Innovación en materia de datos que se está creando. Hay una entidad que está ahí más o menos funcionando, pero de momento todavía no ha generado resultados relevantes, ¿vale? Simplemente para que también lo conozcáis y lo tengáis en cuenta. Con todo esto, pues ya tenemos nuestras iniciativas europeas, ¿no? Aquí tenemos todos estos espacios de datos en estas áreas. Tenemos un centro que está empezando a generar informes muy interesantes y recomendaciones interesantes, el Data Spaces Support Center. Si tenéis interés en esto, creo que es un buen lugar donde empezar a buscar información. Están empezando a generar reports. Y también tenemos pues, los High Value Datasets que vienen de la directiva europea, que vienen del Public Sector y que se integrarán con todos estos espacios de datos. Y en la parte de abajo, pues toda la parte de cloud, ¿vale? Con todos sus problemas, y ahí no me meto, que además se me sale un poco de lo que es mi expertise, ¿no? Bueno, pues tenemos todos estos espacios de datos europeos. Yo concretamente, como os digo, conozco bien el de movilidad, lo que se está intentando generar en el de movilidad, y dentro de los de Public Administration, sobre todo conozco el de contratación pública, en el que estamos involucrados porque se está creando un grafo de conocimientos de la contratación pública europea. De momento, muy chiquitito, muy pequeñito. Y estamos viendo, yo estoy incluso involucrado en cómo aplicar técnicas de inteligencia artificial a este espacio de datos, ¿no? Para hacer cosas más interesantes, ¿vale? Sin entrar en el de energía, que no quería entrar, yo creo que, o sea, ya podríamos hablar, esto para la discusión que podamos tener ahora, ¿no? ¿Podéis imaginar qué pinta tendría un espacio de datos en vuestro contexto? O sea, sé que hay gente de distintas áreas, ¿no? Tanto de administración pública como también de empresas privadas, entre la audiencia. ¿Qué cosas nos tenemos que preguntar? Pues nos tenemos que preguntar quiénes son los actores principales, qué tipos de datos tenemos, quién es responsable de mantener estos conjuntos de datos, los metadatos y los identificadores, si ahí tenemos temas relacionados con la protección y la privacidad de los datos. Todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer y que podríamos ahora abrir una ronda de debate, porque con esto ya prácticamente termino, ya identificando algunos elementos en los que se está trabajando, ¿vale? Para que lo tengamos. Pero nos quedamos con esas preguntas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales ahora mismo que se están trabajando en la construcción de los espacios de datos? Y ya me vengo fundamentalmente, quitando la parte de governance, a la parte de tecnología. Pues en tecnología se habla de la interoperabilidad, modelos de datos, formatos, APIs de intercambio, procedencia, trazabilidad de los datos, temas de data sovereignty and trust, de confianza, pues gestión de identidades, cómo conseguir que los intercambios sean confiables, cómo tener políticas de acceso y control de acceso y de uso. Y finalmente, cómo crear valor, ¿no? Pues todo lo que son los servicios de descubrimiento de nuevos datos, la publicación, el accounting de los usos de los datos, etcétera. Todo esto son bloques que se han identificado necesarios para la construcción de datos y estos son algunos de los roles involucrados. Pues tenemos por un lado los proveedores, consumidores de recursos, los proveedores tecnológicos, los intermediarios, ¿no? Y finalmente incluso los operadores del espacio de datos. Vamos a tener que crear todos estos roles dentro de las organizaciones que participan y también a nivel del espacio de datos global. Por tanto, hay trabajo por hacer. Finalmente, simplemente contaros una de las iniciativas que hay, que se llama Simple. Es un gran tender europeo de 40-50 millones de euros en el que se va a crear una tecnología abierta, Simple Open,
que va a tener soporte para todos estos elementos tecnológicos que hemos identificado e incluso algo de soporte para governance. Aquí tenéis más o menos la idea principal. Lo que está en negro sería el MVP, el producto mínimo, que va a estar a principios del año que viene. En el segundo año van a estar las cosas que están en naranja y en el tercer año las cosas que están en azul. Podéis hacer una copia de esto, vamos, luego tendréis la información disponible, pero un poco para que vayáis viendo que de momento el foco está en la tecnología, mucho foco en la tecnología, y que bueno, que esto estará disponible para aquellos que quieran desplegar datos dentro de 2 o 3 años, ¿vale? Quizás sean 4 o 5, dependiendo de cómo vaya todo este soporte tecnológico que se va a hacer. Pues nada, ya para finalizar, creo que me voy a saltar esta parte de... Os iba a contar un ejemplo de cómo habíamos hecho un primer prototipo para el Ayuntamiento de Madrid, identificando sobre todo estos elementos, que es lo que me interesa, pues identificando lo que es un espacio de datos, los tipos de datos y su ciclo de vida, actores, responsabilidad de funciones, la estructura organizativa necesaria, los procesos y protocolos para publicar, para determinar la calidad, para anonimizar, etcétera. Y teníamos un caso de uso pequeñito sobre cómo hacer un Green Data Space para la ciudad de Madrid con distintos actores. Pero bueno, esto era simplemente un ejemplito, un MVP que hicimos hace unos años cuando empezó a hablarse de espacios de datos, pues para ver si era posible. Nos dimos cuenta de que la tecnología todavía no estaba disponible. Así que como resumen final y para dejar 10 minutos así de posible conversación, resumen, pues, ¿qué podemos decir? Consideramos que las iniciativas de datos abiertos ya están estables. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer. Todavía hay mucho por hacer en muchas instituciones que están en distintos niveles de madurez. Pero considerémoslo estable. No va a haber grandes cambios, ¿vale? Y sobre todo, las organizaciones que ya tienen madurez ya tienen departamentos establecidos que trabajan con los datos abiertos y que nadie se va a cargar. Políticamente no se pueden cargar. Los espacios de datos surgen para incrementar todavía más, para ir más allá en la compartición de datos entre actores públicos y privados, conseguir mejores valores y, sobre todo, ir a esa idea del mercado único de datos. ¿Dónde está el foco actual? En la creación de los ecosistemas de espacios de datos europeos y también a nivel nacional. En España hay una iniciativa de Gaia X España, donde está surgiendo el espacio de datos de turismo, que va a ser, yo creo, el primero. También movilidad, agricultura, están surgiendo espacios de datos. Concretamente, nosotros desde la UPM tenemos un proyecto ahora de 5 millones de euros en el que vamos a crear una incubadora de espacios de datos y un support center para espacios de datos en España. Se llama Inesdata. Tenemos una web ya inicial para que la gente pueda acceder a ella y es un proyecto de 2 años, así que esperamos que para finales del año que viene tengamos ya bastantes resultados que puedan ser reutilizables en caso de que alguien quiera generar un espacio de datos, por ejemplo, pues en Canarias, ¿no? Como ejemplo que podríamos tener, o en este caso asociado a turismo, pues probablemente Canarias pues también tenga un valor bastante esencial. Y con esto quiero terminar, más o menos por tener un poquito así esos 10 últimos minutos de conversación. Espero que haya sido interesante la presentación y que os haya servido un poco para tener una visión general de esta evolución que se está produciendo. Y nada, aquí disponible para cualquier tipo de pregunta. Muy bien, Óscar, genial. La verdad que muy ameno, muy didáctico, como siempre. La verdad que es un gustazo. Mira, había una preguntilla por ahí, para no dejarla atrás. Quizás podrías ampliar un poco más qué significa un foco excesivo en la tecnología. Pepe de Andrés. Sí, claramente. O sea, como habéis visto, incluso ahora mismo cuando he presentado pues esta parte de Simple, ¿no? La parte de governance, que son los procesos, si os habéis dado cuenta, eran 4 o 5 líneas solamente. Mientras que todo el resto de trabajo estaba muy centrado en todos los elementos tecnológicos necesarios para que pueda haber un sustrato suficiente para que se puedan desplegar espacios de datos. Esto ocurre, es normal. O sea, las consultoras que están trabajando en esta línea, centros de investigación que también están trabajando en esta línea, están centrándose muchísimo en la idea de, oye, ¿qué elementos tecnológicos necesito poner encima de un cloud para que se pueda montar un espacio de datos? Eso es completamente necesario, por supuesto. Pero digamos que no es el único elemento. Bueno, vamos a tener mucho trabajo que realizar en, por ejemplo, la gestión de los metadatos de los datos, la homogeneización de los datos para conseguir la interoperabilidad y los modelos de gobernanza.
O sea, ¿qué ocurre si alguien se salta el protocolo, el contrato que tiene? ¿Cómo se va a tratar eso, no? ¿Se va a tratar en un juzgado o se puede tratar dentro del propio espacio de datos de manera legal? Digamos que todo eso debería ir en paralelo. Es cierto que dentro de todas las iniciativas de espacios de datos hay mucho trabajo en la creación de negocio. Yo he estado en el de Mobility en España también, no solo en el europeo, y hay una serie de casos de uso identificados muy claros donde hay compartición de datos, pero aún así, de momento, donde va todo el funding, prácticamente todo el funding, toda la financiación, es a desarrollar componentes tecnológicos. Por tanto, pues bueno, podemos caer en lo mismo que ocurrió. Vamos a desarrollar primero los portales de Open Data, pero no ponemos los elementos que son los contenidos, que es lo importante, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Sandra Barragán comenta respecto a los metadatos, ¿qué papel consideras que tienen en un espacio de datos y en qué formatos o estándares se están planteando que debieran estar descritos? En el tema de metadatos hay discusiones, esa la conozco bien, ¿no? La discusión que hay sobre los metadatos que deberían tener los catálogos de datos que va a haber en los espacios de datos. Realmente, como caso de éxito, se ha tenido DCAT-AP, ¿no? Que es el formato de datos o el formato de metadatos que se utiliza en los portales de datos abiertos y que permite identificar el dataset, la frecuencia de actualización, los responsables, etcétera. Hay un conjunto de metadatos que son básicos que van a ir también a los catálogos de los espacios de datos. Al final, el catálogo del espacio de datos es igual que el catálogo de un portal de datos abiertos y necesita, eso sí, algunos metadatos adicionales. Por ejemplo, el coste, licencias, o sea, algunos elementos adicionales que no estaban en DKDP, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que vamos a tener como núcleo DKDP para la identificación de los datasets y para el descubrimiento y algunos metadatos adicionales que van a ser necesarios para esta colaboración público-privada, para el pago por los datos, etcétera, ¿vale? Por tanto, esos son los estándares. Se está trabajando precisamente en intentar entender qué conjunto de metadatos sería el más relevante y se seguirá algo parecido, en mi opinión, a lo que es DKDP y lo que se ha utilizado exitosamente en el mundo de los portales de datos abiertos. Genial, Oscar. Mira, pueden ir haciendo preguntas por el chat o si alguien quiere abrir micro también puede hacerlo. Respecto a los espacios de datos en general, por ejemplo, hablando de Canarias, y ya que estás metido en el de movilidad, ¿tendría sentido hacer un espacio solo para Canarias o debería Canarias integrarse en algo más nacional o algo más europeo? ¿Los espacios de datos qué ámbito tienen? Eso supongo que son cuestiones que... Es muy claro la necesidad. Por ejemplo, ¿por qué puede haber un espacio de datos de movilidad europeo? Bueno, pues el interés que puede tener es el interés de algunas agencias europeas por gestionar la movilidad de una manera mucho más efectiva, ¿no? El ejemplo más claro es el transporte multimodal de pasajeros o de mercancías. En mercancías es donde hay además más dinero, ¿no? Por ejemplo, a través de tren. Si tú tienes mercancías a través de tren que tienen que pasar por distintos países, las características de las vías, ¿no? Son distintas. Eso lo sabemos. Entre la península y Francia ya hay una diferencia bastante importante en algunos tipos de vías. Por ejemplo, en eso estamos trabajando con la Agencia Europea de Ferrocarriles para unificar la información que hay de toda la infraestructura ferroviaria, vías, plataformas, andenes, estaciones, etcétera, a nivel europeo, para poder determinar si un vehículo puede pasar o no, un tren puede pasar o no por una vía. Digamos que a ese nivel europeo lo que interesan son sobre todo los casos cross-border, ¿no? ¿Qué ocurre cuando te pasas de un país a otro? ¿Qué ocurre si tú tienes un ticket que va de Madrid a Austria y de repente hay una cancelación parcial? ¿Quién es el responsable de pagar el seguro, de pagar el reembolso al usuario? Esos son los elementos que se están discutiendo en ese sentido. Por tanto, a nivel europeo eso tiene sentido. Pero también tiene sentido a un nivel local, a un nivel más regional. Por ejemplo, en el contexto de Canarias tenéis unas características relacionadas con la movilidad, probablemente con la movilidad de los residentes y también de los turistas y de las interacciones que existen y el valor de los coches de alquiler. Los coches de alquiler son importantes desde una perspectiva de ver la movilidad y cómo se mueven los turistas y entender qué zonas son más activas o menos activas. Entonces sí que podría tener sentido un espacio de datos a nivel de Canarias con casos de uso de Canarias que, por supuesto,
sí que bebiera a lo mejor de algunos casos de éxito o de algunas buenas prácticas que se estén haciendo en otros portales de movilidad. Correcto, perfecto. Mira, Pepe Andrés también comenta si los espacios de datos presentan alguna nueva oportunidad respecto a la reutilización de los datos para negocio. Realmente uno de los objetivos principales es que se cree más negocio. O sea, esa idea de el mercado único de datos es, pues eso, el facilitar que pueda haber datos que una empresa te proporcione y que los puedas reutilizar para otras cosas, para otros propósitos, tanto en el gobierno como o sea, en el mundo público como en el privado. Entonces, ¿pueden representar oportunidades adicionales de reutilización? Sí. O sea, ese es el objetivo fundamental que se persigue. Que vayan más allá de los datos abiertos, que son los de las administraciones y son incompletos, porque no consideran todos los elementos que son relevantes y que, por tanto, puedan generar nuevas oportunidades de negocio. ¿Vale? Mira, y a nivel de la normativa europea, porque muchas veces lo que nos está pasando, no en este contexto, pero en muchos otros, es que ponemos muchas regulaciones y nos vamos quedando a mitad de camino en esas regulaciones hasta llegar a las capas bajas de implementación, sí. ¿no? Y hace que Europa pierda el tiempo, se retrasa mucho en las cosas. En este tipo de cosas y en espacio de datos, entiendo que al estar un sector privado pujante ahí que necesita esto, entiendo que la velocidad podrá ir más rápido. La velocidad es más rápida. O sea, ya os digo que para los que son puramente los europeos, con financiación, que son de las agencias europeas, van despacio, obviamente, pero los que son o en los que están involucradas ya empresas que tienen unas necesidades muy concretas y que incluso están ya desarrollando cosas de compartición de datos. En movilidad también hay un ejemplo muy claro que es Catena X entre Francia y Alemania, que ya están compartiendo datos relacionados más con construcción de vehículos y componentes, etcétera. Es que lo necesitan, es que ya lo están haciendo. Entonces, lo único que están haciendo es describir de una manera más clara cuáles son sus reglas de juego, ¿no? Es decir, ahí sí que se están produciendo los avances mucho más rápido. Muy bien, muy bien. Bueno, alguien tiene, Sandra Barragán, está comentando que los espacios de datos europeos serían cada uno de ellos un espacio de datos como tal. Sí, son temáticos. Puede ser que luego haya combinaciones entre unas cosas y otras, pero la idea no es volverse locos, es realmente hacer algo temático, concreto, muy, muy específico de un caso de uso. Por tanto, no habrá al final 10, habrá 100, habrá 200. O sea, esos 10 son los de comienzo como que actúen como detractores, ¿no? Para ir demostrando lo que se puede conseguir. Buena puntualización. Bueno, ¿hay alguien más que tenga algún comentario, alguna cosilla que hacer? La verdad que es un mundo apasionante y lo veremos los próximos años, ¿no? A ver si realmente... Muy bien. Óscar, muchísimas gracias. Ha sido un placer. La verdad que genial porque explicas las cosas muy bien y aprendemos mucho. Se están dando aplausos por ahí todo. Muchas gracias a todos y espero que os haya sido útil y que pueda abrir nuevas ideas o nuevos pasos. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Óscar. Adiós. Chao, chao.